Saludo con gusto al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán. Gracias por estar con nosotros. A ti, Guillermo, por concederme la entrevista y a todo tu auditorio por escucharnos. Esteban, a un año de tu designación como embajador y 10 meses de haber llegado a Washington, ¿cuál dirías que es el estado que guardan las relaciones entre México y Estados Unidos? Pues, Guillermo, yo te diría que vivimos un buen momento. Una de las ventajas que hemos podido construir aquí en la embajada y en relaciones exteriores, en nuestra relación bilateral, es que el gobierno del presidente Biden, al ser muy institucional, le da el poder, llamémosle así, de interlocución a las áreas del gobierno y no se concentra todo en el presidente como era antes. Antes había un interlocutor y punto. Y ahora hay varios interlocutores que nos permiten que los temas se traten por separado y avancen. Algunos temas a veces son más difíciles que otros, pero no se contaminan entre sí. Entonces la relación bilateral tiene ahora, por decirlo de alguna manera, un surco en donde fluye la relación en muchos temas que son vitales para los dos países. Bueno, uno de los logros relevantes que habría que destacar durante tu gestión es la reactivación del diálogo económico de alto nivel entre los dos países que se había interrumpido. Te pregunto, ¿cuáles son los resultados obtenidos en estos intercambios? Bueno, en primer lugar, creo que ese diálogo económico de alto nivel es realmente de alto nivel. O sea, quien encabezó las conversaciones por parte de los Estados Unidos fue la vicepresidenta Kamala Harris, y el grupo de mexicanos que estábamos como contraparte fueron encabezados también por Tatiana Cloutier y por el canciller Ebrard. O sea, estaban ahí las cabezas de las áreas. Lo que se ha logrado es mantener ese diálogo. Lo hemos, por decirlo de alguna manera, seccionado trimestralmente para ir viendo avances en materia de cadenas de suministro. O sea, la idea de que podamos sustituir importaciones de Asia, sobre todo, que es el lugar más lejano de donde más importa Estados Unidos, para que podamos producir en México muchas de los bienes y servicios que ahora se importan o que dejaron de importarse, pero por la pandemia, no por razones económicas. Entonces, ahí hay un área de oportunidad muy importante que estamos trabajando. Otro es el tema de migración. Hay una figura muy importante que es la migración temporal, el empleo temporal. Hay en Estados Unidos 250,000 visas de empleo temporal. Esto, Guillermo, quiere decir que muchos trabajadores y trabajadoras mexicanas van a los Estados Unidos a trabajar unos meses, a veces medio año, un poco más, y regresan a México. Entonces, no son visas de residente, no son visas de trabajo permanente, sino temporales. Y pensamos que eso podría ayudar muchísimo el tema migratorio. Estamos trabajando sobre eso. El presidente tiene mucho interés en esta figura. Luego, desde el punto de vista de el trabajo entre los dos países para ver las raíces de la migración, también se está trabajando por parte de Relaciones Exteriores de Amexid con una organización gubernamental aquí en Estados Unidos que se llama USAID, para lanzar un programa que ellos llaman Sembrando Oportunidades, después de haber conocido los programas que México está aplicando en el sur de México y también ya empezó a aplicarlos en el norte de Centroamérica. Entonces hay mucho seguimiento, hay cuestiones muy puntuales y pensamos que el informe de resultados pues tendrá realmente temas puntuales que informar. El tema migratorio del cual has hecho referencia ha generado mucha presión en los dos países y entre los dos países.
Internamente se acusa al gobierno mexicano de hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos, conteniendo la migración proveniente de Centroamérica. ¿Es justa esta apreciación? Guillermo, en primer lugar, yo creo que México siempre ha tenido una postura frente a la migración humanista. Esto quiere decir que se ve el fenómeno como un drama humano en donde la gente por necesidad tiene que dejar sus lugares de origen y tiene que buscar mejores lugares para vivir, para trabajar. Y en ese sentido es que México ha estado participando en un enfoque regional de la migración. Yo creo que uno de los avances, Guillermo, que tiene en este momento la relación bilateral, nos costó mucho trabajo como país convencer a Estados Unidos de muchos temas en donde ellos siempre presionaban a que México resolviera ciertos temas, pero que eran realmente responsabilidad mutua, compartida, común. Y hemos logrado un enfoque regional en donde, te pongo el ejemplo del tráfico de drogas, pues hay un tráfico desde el sur de Estados Unidos que pasa por México y México hacia Estados Unidos, pero también hay un tráfico de armas que ayuda a los criminales, a las organizaciones a luchar en contra de la autoridad en México. Y ese tráfico de armas viene de Estados Unidos, del norte hacia el sur. Entonces, antes no se veía este tipo de fenómenos en su conjunto, sino que nos decían, pues tú tienes que atacar el tráfico de drogas y no quiero hablar de otros temas. Ahora en la mesa estamos hombro con hombro trabajando con una visión regional. Y lo mismo sucede en materia de migración. Por eso es que se está trabajando en buscar las causas que provocan la migración para poder trabajar, llamémoslo así, en las causas estructurales y al mismo tiempo tratando de darle orden y sobre todo protección a los migrantes. Ahora, Guillermo, el fenómeno migratorio en el mundo en este momento es sumamente dinámico, no solo en Norteamérica, sino también en Europa. Mucho se debe a la pandemia, mucho se debe al cambio climático y particularmente en Latinoamérica también a la violencia. Y ha convertido a México, Guillermo, en un país de refugio. Antes nosotros no recibíamos muchas solicitudes de asilo y el año pasado México recibió 103,000 solicitudes de asilo, que lo coloca como uno de los países más demandados en el mundo para poder ir a vivir ahí. O sea, son personas que no quieren irse a Estados Unidos, son personas que quieren llegar a México y vivir en México. Entonces eso también le ha dado a la migración para México pues un lugar distinto, nuevo, complejo, que es parte de lo que se está definiendo continuamente en nuestra política migratoria. Se acaba de instalar también, ahora en diciembre, el grupo de alto nivel en materia de seguridad, inaugurando una nueva etapa de cooperación entre los dos países, basada en un pacto que se ha denominado Entendimiento Bicentenario, rebasada la iniciativa Mérida. ¿Cuáles son las expectativas de este nuevo acuerdo en un tema tan crucial como lo es la seguridad? Mira, Guillermo, yo creo que el gran avance que se logró con este pacto, y así lo ha informado el canciller Ebrard, es los objetivos del mismo. En el Plan Mérida, por ejemplo, pues Estados Unidos le donaba equipo a México, un helicóptero, le donaba equipo, etcétera. Y aquí lo importante es que ahora los objetivos son, uno, reducir el homicidio en México. Esto quiere decir que el objetivo va más orientado hacia la gente, que la gente viva más tranquilo, más en paz, independientemente de que haya equipamiento o no haya equipamiento. Dos, usar mucho más la inteligencia.
la inteligencia entre los dos países para poder luchar en contra del crimen organizado. Y en este aspecto, volvemos a la visión regional, también Estados Unidos se compromete a luchar en contra del tráfico de armas de Estados Unidos a México. Y tres, ver el tema de las drogas como un tema de salud pública, en donde también cambie la perspectiva sobre las mismas para, en el caso de México y de los consumidores mexicanos, no criminalizar la posesión de drogas. Entonces, hay un cambio de enfoque, hay un cambio de filosofía y hay un cambio en la cooperación. Es un trabajo conjunto, cooperativo, cada quien obviamente respetando la soberanía del otro país, pero intercambiando inteligencia para sumar fuerzas. A propósito de este nuevo pacto, déjame preguntarte, ¿permite la participación de agentes de Estados Unidos en territorio mexicano? Y en caso de ser así, ¿cuáles son los límites? Hay toda una práctica alrededor de esto, en donde el otorgamiento de visas de trabajo para los Estados Unidos en México y para México en Estados Unidos son escrupulosamente vistas para ver cuál es su actividad. En México hay una nueva ley de seguridad y esa ley de seguridad habla de que si alguien va a trabajar en México viendo temas de seguridad, tiene que informarle al gobierno mexicano que esa es la causa y segundo, hacer un reporte de su trabajo. Y este tema, que es ya una ley, pues se está respetando por parte de los Estados Unidos, pero además Estados Unidos también está permitiendo que podamos los mexicanos hacer nuestras propias investigaciones alrededor del tráfico de armas, lo que antes no existía. Embajador Esteban Moctezuma, así como hay avances en la relación bilateral, también hay desafíos. México está enfrentando el tema del tráfico de armas que ya mencionabas. También enfrenta un tema de proteccionismo del gobierno de Estados Unidos hacia la industria automotriz. Y de aquel lado hay reclamos de congresistas estadounidenses. Apenas ayer leímos una carta que enviaron en el tema del sector eléctrico. No les gusta la reforma propuesta por el gobierno de López Obrador. ¿Cómo esperas que se resuelvan estos asuntos? Guillermo, una de las ventajas que tiene el nuevo tratado entre los tres países, lo que llamamos nosotros el TEMEC, es que tiene vías muy claras para poder dirimir los puntos de vista opuestos, las disputas y los desacuerdos. Y esto es a través de paneles dentro de el propio tratado. Ya hubo alguna demanda en materia laboral que se empezó a trabajar y que va por buen camino. México presentó también ya otra demanda en materia de las reglas de origen de la industria automotriz. Y esto, lejos de poner en riesgo el tratado, lo que hace es dinamizar el tratado porque se están usando los mecanismos internos del tratado para dirimir este tipo de situaciones. Entonces, cuando Estados Unidos siente que alguna decisión de política pública mexicana se sale de las reglas del tratado, utiliza estos mecanismos y lo mismo México y Canadá. En el caso de la industria automotriz, por ejemplo, Canadá se sumó a la demanda de México. Embajador Esteban Moctezuma, se ha esbozado la posibilidad de una visita del presidente Joe Biden a México. ¿Ya hay fecha? ¿Está en la agenda? Está esa invitación. De hecho, el presidente Biden la ha aceptado sin que todavía estemos en los dos países de acuerdo en la fecha. Todo el tema del Omicron y del COVID es un tema importante que se atraviesa en la diplomacia mundial, no solo en la bilateral.
pero esperemos que sí este año se realice la visita y que pues sea junto con el tema del diálogo de alto nivel en materia económica, en materia de seguridad, pues la participación del presidente Biden y también del primer ministro Trudeau en el diálogo de líderes de América del Norte que se va a celebrar en México este año. Embajador Esteban Moctezuma, muchas gracias por el tiempo para esta conversación. Claro que sí, Guillermo. Un abrazo a todo tu auditorio desde este gélido Washington que ahora sí nos está pegando el frío. Oh, sí que ha caído nieve en Washington en este invierno. Abrigarse, ni hablar. Que te vaya muy bien. Otra vez, gracias. Hasta pronto. Es el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma.